Sin duda alguna, Blanca Estela Pavón y Pedro Infante Cruz fueron la pareja preferida del público. Entre ambos existió una gran química y verlos actuar como enamorados era tan creíble al grado que los rumores sobre un posible romance en la vida real entre los dos artistas nos hicieron esperar. Sin embargo, existe una serie de coincidencias entre los dos artistas que están relacionadas con la forma en que ambos ídolos partieron de este mundo. No solamente coincidieron en el cine mexicano, sino en la forma en que partirían hacia la inmortalidad en pleno éxito. Compartimos la siguiente información con mucho respeto a la memoria de estos dos grandes artistas. Comenzamos. Número 1. Los dos artistas perderían la vida en un accidente de aviación en plena juventud y en la cima del éxito de sus carreras. Blanca Estela Pavón es un caso lamentable, pues ella solo tenía 23 años de edad. Pedro Infante tenía 39 años de edad cuando tuvo el accidente en 1957. Número 2. Los dos actores morirían en un día lunes. Pedro Infante el 15 de abril de 1957 y Blanca Estela el 26 de septiembre de 1949. Número 3. Uno de los testigos del accidente de Blanca Estela se llamaba Moisés Bautista. En el caso de Pedro Infante, con él viajaba en el avión el mecánico e ingeniero llamado Marciano Bautista. Número 4. Los restos de ambos actores en sus respectivos accidentes tenían en común el presentar el cráneo totalmente destruido, así como múltiples fracturas en sus cuerpos. Número 5. A opinión personal, esta es la coincidencia más impactante, ya que muchas veces en el día a día tomamos decisiones a la ligera, pero a veces dichas decisiones pueden marcar nuestro destino. En el caso de los dos actores, a ninguno de ellos les tocaba volar el avión en el que perderían la vida. En el caso de Blanca Estela, ella se encontraba en la ciudad de Oaxaca junto a su padre, quien la acompañaba. La actriz tenía la urgencia de llegar cuanto antes a la capital, así que, en una oportunidad, pudo ella comprarle a dos pasajeros sus boletos para tomar el siguiente vuelo. Ella acababa de salvarle la vida a estas dos personas, y sobre esto hablaremos en el próximo video, porque es una historia que merece un video aparte. En el caso de Pedro Infante, también tenía la urgencia de llegar a la capital, por lo que al llegar al aeropuerto de Mérida, Pedro se acerca a los 3 pilotos que estaban programados esa mañana para volar la aeronave que llevaba una carga de pescado a la capital. Pedro le pidió al piloto Edgardo Alatorre que mejor él mañana viajara en el siguiente vuelo, pues él tenía un problema urgente y necesitaba ir en ese avión. Pedro le acababa de salvar la vida a dicho piloto sin saberlo. 10 días antes del accidente de Blanca Estela Pavón, ella y Pedro Infante se habían presentado juntos en la ciudad de Monterrey, el 16 de septiembre de 1949. Esta fotografía capturó para la posteridad uno de los últimos momentos juntos de la pareja predilecta del cine mexicano, pues días después ellos trabajarían juntos por última vez en un teatro de la capital. Sobre el rumor de si entre ambos actores existió un romance, la verdad es que Pedro Infante sí estuvo muy enamorado de ella, pero la amistad entre los dos pudo más, por lo que se trataban como hermanos. Y como una última coincidencia, que esta es de mi parte, pero que cualquiera podría darse cuenta de ello, es que los restos de ambos actores no solamente descansan en el mismo panteón, sino prácticamente están casi en el mismo lugar. Si tienen oportunidad de visitar el Panteón Jardín en la Ciudad de México, podrán corroborar que las respectivas tumbas de Pedro Infante y Blanca Estela Pavón están separadas solo por unos cuantos metros.
En los comentarios les dejamos el enlace a un video que filmamos sobre nuestra visita a la tumba de ambos actores y también de Jorge Negrete. Suscríbete para conocer más historias del cine mexicano.